Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Hoy es miércoles 23 de mayo y seguimos aquí en esta segunda hora de Primer Movimiento. Miguel Ángel Quemain, buenos días una vez más. Hola, buenos días a todos nuestros radioescuchas y por segunda vez y a los espectadores de radio de TV UNAM que ya están con nosotros en esta segunda hora de Primer Movimiento. Para los que todavía no nos ven en TV UNAM, estamos en el canal 120, en el 20 de TV Abierta. Les mandamos un gran abrazo. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Tenemos tweets, tenemos comentarios en redes sociales que preguntan, por supuesto, por el tema de EMI que estuvimos discutiendo en la primera hora. EMI es esta, como decíamos, primera inteligencia artificial que sirve en procesos electorales, que da acompañamiento a los procesos electorales. Y estuvo con nosotros Alejandro García Romero justamente hablando de cómo funcionaba. La gran pregunta que se están haciendo aquí desde Twitter, digo porque yo no tengo Facebook, justamente es, ¿y si no tenemos Facebook, cómo vamos a entrar? Pero ya nos dijo por aquí Alejandro que seamos pacientes y que se va a abrir una plataforma, la misma plataforma, simplemente accediendo a la página de preguntaleaemi.com. Sí, justamente, y para los usuarios de Twitter y de Facebook, que según Alejandro ocupan ya el 93% de los usuarios en el país. ¿Qué tal? Será un desafío, aunque tienen apenas, digamos, 30,000 usuarios de muchos millones que faltan, pero la publicidad de que la promoción que se hace boca a boca y usuario a usuario, pues es importante, fue muy interesante la experiencia de EMI. Hay que ver hacia dónde nos lleva. Nos escribe Marjorie, le mandamos un abrazote y dice, el perico fue lo más, qué linda postal. De igual manera también P nos dice, las postales sonoras de Radio UNAM me llevan a tantas imágenes mentales. Si quieren mandarnos una postal sonora como la que escuchamos cerrando esta primera hora de Primer Movimiento, estamos en primermovimientounam@gmail.com. Ahí nos pueden mandar archivos más grandes, de esos que no caben en el tweet, que no caben en el mensajito de Facebook y que ciertamente no se pueden mandar por teléfono al 55 36 43 39. Tenemos una nota nacional y a pesar de que estamos de muy buen humor, pues tenemos que hacer esta pausa y también darnos cuenta de las muchas violencias que se están viviendo en el país. Vamos para allá. Primer movimiento. Nota nacional. El pasado lunes, miembros de un comando armado trató de asesinar a Luis Carlos Nájera. Él fue fiscal de Jalisco y es el actual secretario del Trabajo de la entidad. El funcionario solo fue herido levemente en una mano en esta cometida. Sin embargo, al menos 16 personas resultaron heridas tras la balacera posterior al atentado. Los civiles iban a bordo de un camión que fue abordado después de las 20 horas por al menos 3 sujetos encapuchados que incendiaron el vehículo con los pasajeros en el interior. La tarde de ayer se informó
informó que el bebé de 8 meses llamado Tadeo falleció como consecuencia de estas quemaduras. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, afirmó que ya fueron detenidos 6 presuntos responsables, posibles integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación, aunque al menos otros 10 huyeron y no han sido localizados. Vamos a conversar sobre esta situación en Jalisco con Arturo Ramírez Gallo, reportero en Milenio Jalisco y MBS Jalisco. Buenos días, Arturo, gracias por aceptar esta conversación y comprometerte con esta información tan relevante en este momento para el país. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y por supuesto al del auditorio que los observa y también escucha en radio. Muy buenos días y saludos desde Guadalajara. Un gran abrazo solidario, Arturo. Cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues finalmente lo que ha ocurrido en fechas cercanas a elecciones, pues curiosamente o desgraciadamente también, pues se han registrado este tipo de sucesos en Jalisco tan solo en las últimas ocasiones. Por ejemplo, en 2015 pues hubo una situación similar y ahora a 40 días, poco menos de que se vuelva a registrar una elección, pues ocurre esta situación en la que un exfiscal pues tiene un intento de asesinato por parte de integrantes de estas células del crimen organizado. Se habla mucho al respecto porque, bueno, también sabemos que en Jalisco opera el cártel Jalisco Nueva Generación, pero pues ha sufrido también una desintegración este grupo y se han creado uno nuevo que, bueno, pues ha mantenido en los últimos meses un enfrentamiento entre ambos grupos y, bueno, pues ahorita igual también se habla de que los responsables son del cártel Jalisco Nueva Generación, pero no se descarta también que pueda ser dentro del nuevo grupo creado en la entidad. Y bueno, pues desgraciadamente estas situaciones ya ocurren en el entorno en el que la ciudadanía habita, en el que la ciudadanía convive, en el que la ciudadanía trabaja. Esta situación ocurre en una de las avenidas más transitadas, más visitadas por la ciudadanía, a plena hora o a plena luz del día. Se trata de Avenida Chapultepec, una zona en la que en el día hay diversos edificios o trabajos, oficinas, pero también a la vez se convierte en un paseo para que pues posterior a salir de trabajar, de la escuela, pues la gente pueda caminar por este paseo Chapultepec o puede ir a un café, a un bar a tomar algo y bueno, pues se registra esta situación pues en la tarde, que pues ya también está atentando contra pues la seguridad, contra el día a día de la ciudadanía y esto pues, ya es lamentable y pues también preocupa a toda la gente que tiene que salir día a día a la calle. Lamentable, sin duda, indignante. Por supuesto, el día de ayer circulaba una nota del País, este encabezado que a todos nos puso a reflexionar. Decía algo así, justamente Arturo, como el año electoral más letal de México, 90 personas asesinadas al día. Entre enero y abril de este año se han registrado 10.395 homicidios dolosos, más que en el periodo del año anterior, que ya era el más mortífero de la historia del país. Sí, ¿qué hacemos? Tanto con estos datos como con estas otras historias, con estos otros nombres. Cada vez tenemos, digamos, más personas que se pierden, que perdemos en nuestro país, como es el caso del joven Tadeo. Así es. Y bueno, por ejemplo, de esos 10.000 que se registraron en 2017, pues tan solo en Jalisco, de todo eso, de ese total, se documentaron aquí en Jalisco 1.369 asesinatos. Entonces, tan solo pues checar, ¿no? O dimensionar el número de asesinatos que se registran en esta entidad a comparación o pues en torno a lo que ocurre en el total de las 32 entidades. Y lo de ayer, bueno, con lo que ya lamentablemente se conoce con la muerte de Tadeo, un niño de 8 meses de edad, que bueno, le toca pagar las consecuencias de dichos actos, bueno, ¿qué podemos decir, no, al respecto? Lamentable lo que ocurre y así ha sucedido en cada uno de los hechos registrados. Recordemos, en 2015 se registró también una emboscada en una calle del municipio de Ocotlán, en una calle donde personas caminaban rumbo a su casa, niños jugaban en la calle y que también fueron víctimas
de una emboscada en contra de autoridades federales. Y esto ya no es nuevo, está ocurriendo, la ciudadanía ya está entre las balas y bueno, pues parece que no han hecho lo suficiente las autoridades pues para detener este tipo de acciones que pues ya está perjudicando a quien ni la debe ni la teme. Sí, Aristóteles Sandoval el 7 de marzo pasado, cuando entregó patrullas y equipo policíaco para los 112 municipios, señaló, acusó a Pablo Lemus de Zapopan de no colaborar en las reuniones de seguridad, en la coordinación de los mandos únicos, y bueno, vemos que dijo que se iba a poner peor. Desde marzo Aristóteles dijo que se iba a poner peor, y en septiembre hubo una reunión muy importante de especialistas en la Universidad de Guadalajara señalando también que se iba a poner peor, ¿no? Y que las violencias focalizadas hacia jóvenes, fundamentalmente universitarios, es algo que alarma muchísimo. Los feminicidios, 73 mujeres por año, y en lo que va del primer trimestre, 25. Digamos, es una violencia que está atomizada en muchos territorios, pero como periodista, ¿cómo es la cobertura? ¿Cómo están ustedes viendo toda esta violencia? ¿Son las autoridades o es realmente la postura de un cártel poderosísimo que reacciona a un intento de homicidio fallido quemando autobuses, ¿no? Manifestándose públicamente como si fuera una guerrilla, ¿no? Sí, y pues, lamentablemente esta situación ya se ha salido de control. Mucho tiene que ver también el tema político, porque este tema de la seguridad se ha tornado mucho en dimes y diretes por parte de personajes políticos. Por una parte está el gobernador Aristóteles Sandoval, ganó con el PRI en 2012, sí. Y por otra parte en 2015 ocurre algo que pues llama la atención en el tema electoral. En el área metropolitana de Guadalajara, la mayoría de los 9 municipios que lo integran, pues prácticamente el 7, 8, si no mal recuerdo, son ganados por el partido Movimiento Ciudadano, sí, que representa o que toma fuerza en 2015. A partir de eso, pues toma unas diferencias importantes entre los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara, ellos también comandados por Enrique Alfaro, que ahora es candidato a gobernador, y que pues son el contrapeso o la parte opuesta al gobernador del estado. Y bueno, pues muchas veces los temas de seguridad se fueron en discusiones, en tú no, yo sí, y eso finalmente parece que perjudicó a la ciudadanía y a la situación de inseguridad en el estado, porque pues pensaban más en pelearse que en solucionar los problemas. Y por otra parte, pues parece que el cártel Jalisco Nueva Generación pues ha tenido la libertad de hacer lo que ellos creen necesario. No es la primera vez que incendian camiones, que hacen bloqueos en la ciudad. Ya sí, ha ocurrido en 3 ocasiones en menos de 10 años, y bueno, pues lo siguen haciendo sin ninguna pues situación que los pueda detener. Se habla incluso, por ejemplo, que el día lunes en el camión en el que viajaba el niño Tadeo de 8 meses, sí, había una patrulla cercana, según testigos, y bueno, pues no hizo nada, no hizo nada para evitar la actuación de estas personas que incendiaron el carro. Entonces, pues hay mucho que revisar, hay ver qué es lo que se puede también hacer a partir del siguiente gobierno, pues porque sí, pues la situación está complicada. No es casual que Enrique Alfaro ofrezca calmar la situación de inseguridad, mientras que el candidato del PRI ofrezca más computadoras e inglés, ¿no? Digamos que Alfaro es una pieza fundamental y se le conoce por su dureza, ¿no? Sí, y que por muchas veces también fue criticado por esa dureza, ¿no? Sí, de repente terminó, por ejemplo, retirar los caballos de las calandrias de Guadalajara, fue sí, criticado por ese hecho. No sé, fue criticado hasta incluso por poner una situación, una obra de arte sobre sincretismo cercana a una iglesia, y bueno, eso generó mucha molestia por algunos grupos en Guadalajara. Y bueno, lo que sí tiene Alfaro es que de repente si toma una decisión le vale, digamos, lo que diga la ciudadanía, que bueno, pues para unos está bien, o para muchos más pues no lo consideran prudente por no tomar en cuenta
también la opinión de la ciudadanía. Ahora bien, aquí entra justamente el otro tema de las violencias que sufren los jóvenes y los niños en Guadalajara. Arturo, ¿qué pasa con lo que ha respondido Aristóteles Sandoval desde el caso de los 3 jóvenes estudiantes de cine que fueron asesinados, que fueron desaparecidos y asesinados? ¿Qué pasa justamente con este caso de Tadeo? Pensando en no solamente son homicidios, no solamente son desapariciones, no solamente es violencia, son infanticidios, son juvenicidios y se trabajan de maneras distintas desde los derechos humanos. Sí, otro problema que se tiene en Jalisco es que más de 3,000 personas están desaparecidas en la entidad y poco se sabe o poco las familias han podido conocer respecto a la investigación que se realiza en la Fiscalía del Estado. Y se habla, bueno, que la mayoría de estas personas desaparecidas son jóvenes. Las autoridades o el gobierno del Estado pues, ha tenido algunas medidas que no han provocado los avances o la satisfacción en cuanto a resultados para las familias. Por ejemplo, pues se fue creada la Fiscalía Especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Fue electa una persona que duró algunos meses por situaciones de salud, tuvo que retirarse, y recientemente fue ya también electo o elegido un nuevo fiscal que, bueno, pues tiene algunas semanas, no se ha podido pues dar resultados eficientes o inmediatos a favor de las familias, y es un tema que pues también ha dejado con mal sabor de boca a todos aquellos afectados, porque el tema se tomó en serio o se conoció a partir de esta lamentable noticia de 3 estudiantes de cine que fueron desaparecidos, y eso tomó fuerza. Sin embargo, el problema no es nuevo y las diferentes peticiones, las diferentes exigencias por parte de las familias pues han sido de años, pero poco escuchadas, hasta que, bueno, lamentablemente ocurre este tema, toma un nivel nacional internacional, y bueno, pues parece que hasta ese momento es cuando el gobierno del Estado trata de poner atención a esto, y precisamente lo que mucho reclaman las familias de personas desaparecidas es que no solamente son 3 chavos, sí se lamenta esta situación, pero son más de 3,000 las personas desaparecidas y que siguen desapareciendo en la entidad, porque es parte de lo que se ve ya también con el tema de las redes sociales de manera constante. Quien tiene una red social pues ve cómo se comparte información de que desaparece una persona en tal lugar, otra persona en un municipio, y que, bueno, pues lamentablemente sigue ocurriendo esta situación. Y bueno, pues ahí también habrá que ver qué relación se tiene con la presencia del crimen organizado en la entidad. Arturo, esta parte de los municipios del mando único, sí se percibe por la ciudadanía esta división de los alcaldes. Digamos que Jalisco en los últimos años sí ha cambiado, digamos desde 2012 que fue electo Aristóteles Sandoval, que de alguna manera no era un gobernador, fue un poco un premio del PRI para Aristóteles, que ha gobernado de alguna manera muy ajeno a las políticas, a las rencillas locales. Todo su sexenio ha sido tratar de diferenciarse de la atención particular a grupos. Él viene digamos de la política hacendaria nacional. ¿Cómo ha sido valorado este fin de sexenio? Digamos, para el PRI es una pérdida, se afianza. ¿Qué pasa con la relación entre partidos en este momento de coaliciones y de frentes únicos? ¿Cómo se ve desde esa perspectiva? Ya en el tema político, pues prácticamente ha sido los peores meses para el gobierno de Aristóteles Sandoval, y eso se confirma tan solo ya también en las primeras encuestas o las encuestas que se han dado a conocer recientemente, precisamente por el proceso electoral, en el que el PRI ya ni siquiera aparece como segundo lugar, ya aparece como tercer lugar, y precisamente es el tema de seguridad el que mayor ha afectado a la administración de Aristóteles Sandoval. En principio, porque la gente tiene afectaciones directas, porque ya es difícil
salir a las calles porque pues constantemente hay robos, no sé, te roban el celular, te roban la cartera, te roban la bolsa. Esto también pues con responsabilidad de los gobiernos municipales, que ya decíamos, mayoría son de Movimiento Ciudadano. Y por otra parte pues está también este tema del crimen organizado, aparición de cuerpos en todo el área metropolitana de Guadalajara de manera constante. No hay día en el que conozcamos que se encuentra algún cuerpo abandonado en alguno de los municipios. Por otra parte, el tema de las desapariciones, que se ha exigido de manera constante con diferentes marchas. Estos tres temas de seguridad finalmente son los que mayor impactan a la ciudadanía, que le da miedo de salir, que toma sus precauciones, que ya evita salir de noche. Estos temas han afectado a la administración del gobernador Aristóteles Sandoval. Bueno, la salida de él pues ha bajado, y bueno, pues ha afectado también lo mucho o poco que ha hecho en otras áreas, y bueno, pues también se nota. Ahora, ya decíamos, el PRI es tercer lugar en las encuestas, las encabeza Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, y pasó algo incluso pues peculiar, que el candidato de Morena, Carlos Lomelí, ya aparece en segundo sitio, y muy lejano de Enrique Alfaro, y en tercer sitio aparece Miguel Castro, quien es candidato del PRI, y quizás consecuencia pues de lo que pasa a nivel nacional y de lo que también ocurre a nivel Jalisco con este tema de seguridad. Sí. ¿Qué sigue para los temas de seguridad? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué podemos esperar de aquí a las elecciones con tan pocos días de diferencia, Arturo Ramírez Gallo? Pues de manera constante han trabajado ya las autoridades estatales. Cada semana se reúnen la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara y también los comisarios de cada municipio. Se están revisando cada tema. Ellos aseguran que las condiciones en cuanto a delitos de robos, de toda esta situación que se puede registrar en los municipios, se han controlado. Sin embargo, pues lo que más impacta es el tema de pues todo lo que ya hemos conocido, o los casos que ocurrieron en los últimos días. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues está complicado que en 40 días puedan terminar con algo que no pudieron hacer en 6 años o en 3 años en el caso de los municipios, y bueno, pues estará complicado. Lo que sí debe, o lo que se ha solicitado incluso ya, es apoyo del gobierno federal, y bueno, pues quieren llevar a cabo un proceso electoral más tranquilo, pues sí debería de haber apoyo por parte de las autoridades federales, aunque de repente también la gente al ver mucha presencia de elementos pues también les causa alguna incertidumbre. Y pues también hay que recordar que en Jalisco ya ha habido asesinatos, ya como parte del proceso electoral han sido asesinados algunos candidatos o aspirantes en su momento, y bueno, pues es un punto también que tiene que llamar la atención, y que pues ahí está, ¿no? Poco se ha hecho para evitar que ocurran estas cosas. Pues bien, muchísimas gracias, Arturo Ramírez Gallo, reportero en Milenio Jalisco y MBS Jalisco. Te mandamos un gran abrazo solidario. De igual forma, les mando un abrazo, muchas gracias, y estamos aquí al pendiente. Muchísimas gracias. ¿Con qué nos vamos? Vamos a escuchar de Nick Cave, Moonland. When I came up from out of the meat locker, the city was gone. The sky's full of lights. The snow provides a silent cover in moonlight. Under the stars, under the snow. And I follow this car, and I follow that car through the sand, through the snow. I turn on the radio, I listen to the DJ, and it must feel nice. It must feel
nice to know that somebody needs you. And everything moves slow. Under the stars, under the ash, through the sand, and the night drifts in. The snow provides a silent cover, and I'm not your favorite lover. I turn on the radio, and it must feel nice. It must feel nice. Oh, very, very nice to know that somebody needs you. And the chilly wind blows under the snow, under the stars. Whispering DJ on the radio. Whispering DJ on the radio. I'm not your favorite lover. I'm not your favorite lover. And it must feel nice to leave no trace at all. But somebody needs you. Oh, and that somebody is me, babe. Under the stars, under the snow. Your eyes were closed. You were playing with the buttons on your coat. Back of that car, moving under the stars, moving. And I followed that. Primer movimiento. Nota internacional. De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado el lunes, las protestas en Nicaragua han dejado 76 muertos y 188 heridos. Las movilizaciones iniciaron en abril cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega aprobó una reforma de las pensiones que iba a reducir las prestaciones y aumentar las aportaciones de los trabajadores al Seguro Social. Aunque la medida fue cancelada, las aportaciones de los trabajadores al Seguro Social, aunque la medida fue cancelada, las protestas continuaron ante la violencia de los cuerpos policíacos para reprimir las manifestaciones. El informe también atribuyó la represión a grupos paramilitares y exigió al Estado investigar estos hechos, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos como torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, censura y amenazas de muerte contra opositores. El documento contradice la versión del presidente Daniel Ortega, quien ha insistido en culpar de la violencia a grupos de derecha. La semana pasada el mandatario asistió a la Mesa del Diálogo Nacional en la que participan estudiantes, empresarios, sociedad civil y gobierno y negó que las fuerzas de seguridad tuvieran órdenes de disparar. Importante lo que está ocurriendo en Nicaragua. A partir de esta crisis vamos a hablar sobre quién está involucrado, cómo está reaccionando la sociedad y cómo se reacomodan las fuerzas políticas. Para ello nos acompaña la maestra Selene Romero Gutiérrez. Ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Selene Romero, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luisa, Miguel Ángel. Un gusto estar otra vez con ustedes. El gusto es todo nuestro. Realmente agradecemos que nos acompañes en esta charla, sobre todo para entender cómo llegamos a este punto en Nicaragua. Claro, es decir, prácticamente ya poco más de un mes, 36 días se cumplen hoy desatada la crisis en Nicaragua, pues ya tenemos incluso declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en donde pues, se han cobrado 36 vidas, hay 878 heridos y 438 detenciones, sobre todo a nivel de población estudiantil, que es lo que más pesa, creo, entre la población nicaragüense. Hablábamos hace un mes, precisamente, a partir de la derogación de la reforma de la Ley de Seguridad Social, Sí. del Instituto Nacional de Seguro Social, en donde creo que fue el puntero de que desata toda esta movilización en Nicaragua y la alzada de violencia. Sin embargo, pensábamos que con esta derogación tal parecería que el clima de paz iba a imperar en la nación, y Sí. pues no fue así, porque las demandas ya son un cúmulo, podríamos decirlo de esta manera, un cúmulo de hartazgo de la población nicaragüense de diferentes sectores. Es decir, tenemos desde cuestiones, por ejemplo, aproximadamente hace 4 años, con la concesión, esta aprobación de construir el canal interoceánico por una empresa china, a un costo económico y social elevado para la población que habita ahí, ¿no? Aproximadamente de $50,000 millones, y que genera desafortunadamente pues despojo territorial y expulsión de la población. Entonces aquí se ve involucrada la población campesina, indígena, ¿no? Originaria, por ejemplo, es la zona rural. También hay otra situación en donde, por ejemplo, se ha dado este cúmulo, como la actividad extractivista, en particular concesiones a empresas mineras de capital extranjero, ¿no? Por ejemplo, otro extractivismo en el área de movimientos, más bien de sectores pesqueros, azucareros, etcétera, donde se ve el agro involucrado y donde tenemos como consecuencia movimientos ambientalistas que están reclamando el cese de este extractivismo, pero que no se habían visibilizado tal cual hasta, esta reforma a la ley del Seguro Social. También ha habido pues una serie de situaciones en términos de silenciamiento a la población, sobre todo aquella población defensora de derechos humanos y grupos feministas, porque han acusado intermitentemente o más bien permanentemente al gobierno de Daniel Ortega de abuso sexual y abuso de los derechos humanos. Entonces, en este sentido son diferentes situaciones, aunado, por ejemplo, a las elecciones en donde resulta como vicepresidenta su esposa Rosario Murillo, en donde las personas en Nicaragua dicen, bueno, pues, ¿qué pasó con la revolución sandinista? Lo que tal parece que tenemos hoy es un chayotismo, orteguismo, ¿no? En donde lo que está sucediendo es que se está alejando cada vez más de los ideales de la revolución sandinista que derrocan a la dictadura somocista, y sobre todo se van alejando cada vez más de la población nicaragüense. Entonces, en ese sentido ya se han alzado incluso voces de la izquierda radical, podríamos decirlo, ¿no? Tenemos representantes importantes como Raúl Hideki, escritor, periodista, activista uruguayo, que apoya los movimientos sociales en América Latina, que ya se han proclamado en el sentido de que Daniel Ortega pues ha tenido formas autoritarias de actuar en estos últimos 10 años, ¿no? Asimismo, por ejemplo, tenemos otras voces como la comandante guerrillera Mónica Baltodano, que es exmiembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue exdiputada de ese Frente Sandinista de Liberación Nacional y hoy es fundadora del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, que también han cuestionado muchísimo la administración, Ortega Murillo. Sí, lo que es una situación, bueno, hay que reconocer que la prensa de Nicaragua, la prensa sí es prácticamente el único medio que está de una manera radical, ¿no? Digo, tiene colaboradores como Pedro Joaquín Chamorro que justamente ha escrito y acompañó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para señalar para ofrecer todo un informe que hoy está en la prensa nicaragüense, de las 76 personas muertas, los 848 heridos, toda la parte de este proceso, que el asesinato de Ángel Gaona, este periodista que fue se ocultaron a los responsables del crimen, toda esta parte en este momento
¿Piensas que es un regreso, es un retorno? Parte de de esta denuncia tiene que ver también con el episcopado, con toda la parte religiosa y toda la parte de la derecha que en algún momento representaron los gobiernos de los Chamorro, ¿no? Efectivamente, es decir, tal parecería, ¿no? Para mantenerse en el poder, pues hay que hacer ciertos vínculos. Incluso algunos de los discursos que se manejaron en un inicio y que por eso una de las recomendaciones, de estas 15 recomendaciones que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre dejar de denostar a las personas que se están movilizando, porque el gobierno de Rafael Ortega ha señalado que son agentes de ultraderecha, sí, agentes en contra del pueblo nicaragüense, infiltrados y demás. Lo que ha sucedido es que efectivamente en este sentido de alianzas, pues lo que tenemos en el gobierno, ya de manera viéndolo a la luz de este mes, ¿no? de actividad, de movilización, de decesos, de heridos, de prácticamente encarcelados, pues tenemos que se pacta en un sentido en donde el gobierno pues controla, sí, con esta vinculación, digamos, de aquellas anteriores administraciones, pero que es interesante porque decíamos, ¿cómo es que no se había visibilizado en estos últimos 10 años? ¿Por qué es a partir de la reforma de la Ley de Seguridad Social que entonces se empieza a generar como que abrimos esta cloaca, ¿no? Y empieza a salir todo este sentido de repudio social que tiene la administración actual, sobre todo a partir del matrimonio, ¿no? Murillo, Ortega. ¿Por qué no se había visto? Una de las hipótesis que podríamos lanzar nosotros es que evidentemente al verse perjudicados estos intereses de la clase empresarial, concretamente del COSEP, por ejemplo, con esta ley de seguridad social en donde se le iba a incrementar pues prácticamente los pagos en materia de seguridad social a los contribuyentes y concretamente esta clase empresarial, pues es donde ellos también salen, ¿no? Se acompañan ya de la población que ya se había manifestado en años anteriores, en donde tenemos movimientos, insisto, ambientalistas, feministas, ¿no? Toda esta cuestión que generó el poco cuidado de la reserva biológica de Indio Maíz, en donde ya incluso intervenían fuerzas en Nicaragua para tratar de contrarrestar el incendio. Entonces sale a la luz y se empieza a generar esta alzada de violencia que también toma parte, ¿no? Por ejemplo, el empresariado nicaragüense para frenar esta reforma recomendada por el Fondo Monetario Internacional de Daniel Ortega, en donde ya esta, digamos, alianza que se había mantenido en algún momento, en donde la clase empresarial no había surgido hasta el momento, pues ya se ve perjudicada. Circuló hace algunas horas, algunos días, circularon estas imágenes, Elena, impresionantes de cómo en Nicaragua se tiraban los anuncios, los panorámicos de Daniel Ortega, y circulaba esta frase de se comienza por los símbolos, ¿no? Comenzamos por los símbolos, que además es importante por la manera en la que circuló en Twitter. Esta información llega paralela con la felicitación de Daniel Ortega a Nicolás Maduro en Venezuela, y hay un cruce de información extrañísimo donde de pronto dicen, ya ven, les dijimos que Nicaragua es como Venezuela, y de pronto la discusión comienza a ser desmedida. ¿Qué pasa exactamente con los habitantes que están en medio de todo este conflicto, que comparten estas imágenes, que comparten estas otras reflexiones sobre lo que puede ocurrir en otros países de Latinoamérica, y que también están viviendo un momento muy difícil? Son los que quedan invisibles al final. Efectivamente, ¿no? Y son las vidas, las de ellos, las que se están cobrando prácticamente su privación de la libertad. Podríamos hablar de similitudes. Prácticamente las imágenes nos recuerdan mucho a la cuestión venezolana, ¿no? Y en algún momento, hace poco más de un mes o aproximadamente un mes, habíamos comentado al respecto, ¿no? Que son movimientos, que es el enfoque incluso de las cámaras que nos recuerda mucho a esta movilización en Venezuela o en algún momento que se llegó a hacer en Paraguay, etcétera. Sin embargo, hay que hablar que son contextos totalmente diferentes. Si bien en términos discursivos el gobierno de Daniel Ortega, evidentemente como teniendo antesala la revolución sandinista, mantiene un discurso, digamos, de izquierda,
antiimperialista e incluso de corte progresista, podríamos decir. Hay medidas macroeconómicas que generan un crecimiento en el país, pero que al final de cuentas generan también polarización social. Entonces, no ha habido, por ejemplo, un sentido de beneficio social en términos de estas medidas. Por ejemplo, Nicaragua es miembro de la ALBA, ¿no? De esta Alianza Bolivariana, de esta otra forma de integración en la región respecto al panamericanismo impulsado por Estados Unidos. ¿Qué decir? Bueno, tal parecería que es una de las demandas que le hace la población nicaragüense a Ortega y a Murillo. Todos esos beneficios, resultado de los programas del ALBA, únicamente se han quedado en esa capa, digamos, de ese poder. No han bajado en paquetes sociales, no han bajado en, digamos, beneficios sociales. Entonces, ahí es muy cuestionable. Evidentemente, en el discurso se mantiene, digamos, una similitud, pero en la acción ya es distinta. Nicaragua es totalmente diferente, como mencionábamos. Ha pactado el hecho de que sea un episcopado, por ejemplo, mediando, nos habla de una situación totalmente distinta que la venezolana. En Venezuela se habla de la ultraderecha. Bueno, perdón, hay un partido Voluntad Popular, evidentemente vinculado, dirigido, hecho, recreado por, sí, la ultraderecha de Leopoldo López. Acá el control del Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo y demás lo tiene Daniel Ortega. Entonces hay que hacer esos matices, ¿no? Para el momento de señalar. Evidentemente la movilización y las personas van a ir a atacar esos símbolos. Mencionábamos en algún momento el derrumbe y la quema de estos árboles simbólicos, porque es lo que puso en el escenario, en esta espacialidad, en esta visibilización, la vicepresidenta Murillo, recordándonos a otras obras artísticas, ¿no? Tratando de hacer una réplica para embellecer el panorama nicaragüense, y la población va directamente contra eso. Ayer pues quitaban algunos espectaculares de la figura presidencial, porque más allá de todas estas demandas, ¿no? Evidentemente de la derogación de la ley de seguridad social, pues ya el sentido y el trasfondo es pues que se vaya, ¿no? Del gobierno el matrimonio Ortega Murillo, mejor dicho. Sí, esta visión también, no sé, otra hipótesis que podría ser, no sé qué es lo que piensas, es esta idea de que quienes hicieron la revolución sandinista y quienes estuvieron también en la revolución salvadoreña y en los acuerdos de paz tienen hoy entre 50 y 60 años, y las personas que están ahora, los jóvenes que están revueltos, son los hijos de ellos, de una burocracia que fueron militantes de la izquierda en los 80 y que ahora son los ricos de Nicaragua, la gente acomodada en la burocracia, los embajadores que se dan la gran vida fuera de sus países, y que la gente está decepcionada, francamente decepcionada de lo que pasó con sus revolucionarios ahora totalmente acomodados, ¿no? Claro, de hecho, en 1990, a la salida del primer gobierno de Daniel Ortega, recordemos que tiene un gobierno del 79 al 90, y después llega Chamorro, ¿no? Siendo la primera mujer en América Latina como presidente. Eduardo Galeano pronuncia las siguientes palabras, y me gustaría citarlas textual, porque es algo que están retomando, sobre todo la izquierda radical, que habla más bien del sentido y la crítica que han hecho este tipo de gobiernos, por ejemplo, venidos con un ideario revolucionario y que se alejan totalmente de la población. Y dice Eduardo Galeano en 1990, termina el sandinismo en algunos dirigentes que no han sabido estar a la altura de su propia gesta y se han quedado con autos y casas y otros bienes públicos. Seguramente el sandinismo es bastante más que esos sandinistas que habían sido capaces de perder la vida en la guerra, y en la paz no han sido capaces de perder las cosas. Creo que esta frase sintetiza mucho el sentido que hoy está ocurriendo, ¿no? Cuando estos personajes, cuando una revolución se instituciona prácticamente, cuando se van alejando de estos idearios, por ejemplo, como el pluralismo político, el espíritu revolucionario, la solidaridad, la lucha por la justicia social, este respeto de las creencias religiosas, el laicismo, el pensamiento crítico marxista y sobre todo la dirección colectiva en el poder. Entonces, a la luz, pues es mucho tiempo, ¿no? Bueno, más bien, en términos de temporalidad, es mucho el alejamiento que se ha tenido de estos idearios ya en términos
muy concretos y en acciones concretas que, pues, evidentemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues ya está haciendo a partir de esta visita, de esta exploración de campo, pues un primer arrojo, ¿no?, de cifras que pues son prácticamente escandalosas a un mes de que empiezan todas las movilizaciones, y que estas movilizaciones, insisto, están representadas por población que no vivió esta revolución sandinista, que son sí los hijos, los nietos, quizá algunos de ellos, que son jóvenes que se sirven de las redes sociales para poder proclamarse y hablar por una situación más de participación. De hecho, una de las demandas que ya también empiezan a insertar y que había sido cooptada, invisibilizada por el gobierno de Ortega, pues es la autonomía de las universidades. No es casualidad que estén en las universidades defendiéndose este sentido de la salida de los gobernantes y el derecho a autonomía, derecho a justicia social. Entonces son los jóvenes los que encabezan las movilizaciones. De hecho, son los jóvenes del movimiento de autoconvocados que ya deben ir en una movilización que ya se ha enunciado como el movimiento del 19 de abril, ¿no?, que en estas fechas son donde tiene y cobra mayor violencia pues estas medidas del gobierno de Ortega. Pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, Selene Romero Gutiérrez. ¿Con qué reflexiones finales nos quedamos y qué es lo que tenemos que atender con urgencia? ¿Qué es lo que tenemos que observar para los próximos días? Pues tenemos que observar que permanezca el diálogo, de hecho, entre la clase empresarial, los propios estudiantes, el movimiento campesino han dicho que el diálogo siempre y cuando esté Ortega, porque en los últimos 2 diálogos ha mandado delegados. Entonces, el diálogo se tiene que entablar con la gente en el poder, para poder generar alguna cuestión de pacificación y sobre todo, bueno, pues ya hay una comisión, va a llegar la OEA también ya en términos de las recomendaciones, pero no perder de vista el gran, digamos, alcance que está teniendo la movilización legítima, ¿no?, de jóvenes, de población nicaragüense, en donde no se puede permitir que otras fuerzas también políticas con, digamos, fines electorales se apropien de esa legítima movilización. Y entonces, ahora sí, tengamos lo que ha estado proclamando el discurso de Ortega, ¿no? Haya una intervención directa de Estados Unidos para participar y poner a alguien en las elecciones. Sí, justamente la OEA se sienta hoy a la mesa de diálogo, ¿no? Exactamente. Sí. Muchísimas gracias, Selene. No, ¿de qué? Muchas Al gracias. contrario, gracias a ustedes. Buenos días. Ella es Selene Romero Gutiérrez, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Importante conversación. Sí. Vamos a escuchar Así será, de René Moy. Soy de papel, tu mano escribe en mí, libérame. Sola me voy, tus letras gritan hoy, despiértame. Mi canción se quemó. Y ya me voy, mi amor. Me miente hoy. Así será, así será. Se llega el mar, como también se va, y moja mi dolor. Se va mi día, se va mi amor, ya
Primer movimiento. Y tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales, por supuesto muchos siguen recordando a Philip Roth en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros y todavía no nos escriben, ¿conocen algún libro de Philip Roth? ¿Han leído alguno de de estos que te cambian la vida? ¿Cuál era tu favorito, Miguel Ángel? Pues híjole, el animal moribundo, La mancha humana, Lamento de porno, y me gustan mucho todos, es que es... Además es un autor muy crítico, que es Sí. una de esas cosas importantísimas, que estaba recién jubilado. Sí. Si no me equivoco, fue en febrero, marzo, ahora a ver si podemos buscar el artículo, que se publicó que él ya estaba retirado, que él ya no iba a escribir y que estaba muy Sí. feliz. Ya no iba a escribir ficción, seguía colaborando para Ajá. el New Yorker y para el New York Times en ocasiones, ¿no? Pero estaba más relajado, digamos. Sí, ya ficción, ya no, digamos que son las cosas que se escriben, las grandes novelas se escriben como en 3 inviernos, ¿no? Largos, ¿no? Y ya no veía esos inviernos llegar Parece para la ser. ficción, ¿no? Es justamente Ajá. lo que se está apuntando desde distintos amigos que nos escriben y amigos de Philip Roth que ya están Sí. escribiendo y que están diciendo, bueno, pues lamentamos horriblemente esto que ocurrió, estamos deprimidísimos, pero para recordarlo, qué mejor que leerlo. Y siguiendo con todos estos temas de los que nos escriben, todas las preguntas que nos están mandando. Nosotros no somos Emi, pero nos encanta que nos estén mandando las imágenes de lo que les contesta Emi en Facebook. No podemos contestar con la seguridad de que lo hace un chatbot que está programado para dar ciertas respuestas, pero uno de los comentarios que nos han enviado un par de veces en redes sociales justamente es que cuando le preguntas algo a Emi que no sabe, te contesta con información de Ricardo Anaya. Sí, yo le pregunté, ¿Ricardo Anaya es un ser humano? Y me dijo, todavía no lo sé. Todavía no lo sabe. Y lo estoy investigando. Bueno, yo creo que se puede tardar unos mesecitos en investigarle, la respuesta será compleja. Sí. Pero bueno, el tema con la legalización, con la legislación que tiene que tener el Internet, justamente viene a cuento por este tipo de cosas, porque si tenemos un clan de bots que dicen yo me voy a meter a la cuenta de Emi, por ejemplo, y voy a estar poniendo el link de Wikipedia de Ricardo Anaya, 1, otra, 3, 4, 5, 10, 520, 200,000, va a ser justamente la tendencia de la respuesta del bot. Y de ahí la importancia que todos participemos, ¿no? En un ejercicio como ese, porque así hacemos plural la plataforma y no solamente le permitimos a los bots que manden esa información. Y es lo que le preguntaste fuera del aire al ingeniero, que justamente es algo en lo que se van a poner a trabajar, porque sí se esperan eso, ¿no? Lo esperan, pero... Sí, pero habrá que resistirlo, digamos, desde las murallas de la inteligencia artificial, ¿no? Los bots resistirán. Bueno, los buenos bots, los malos, ya veremos qué pasa. Estábamos discutiendo también el tema, porque nos lo han preguntado en redes, qué opinamos sobre lo que ocurre con Nestora Salgado y José Antonio Meade. Un tema que se ha discutido muchísimo y que ha estado cada vez más calientito, Miguel Ángel. Sí, mañana que presenta su libro seguramente será uno de los temas más álgidos en la conferencia de prensa que ofrecerá Meade. Quién sabe si toca el tema, pero como tú bien señalabas, también fuera del aire, Luisa, esta parte de no fue unas fallas en el proceso, sino fueron falta de pruebas en el caso de Nestora, y que es un caso que tuvo 2 años para enterarse Meade que no era una secuestradora y que no estaba ya en esos términos, ¿no? Porque justo lo que están intentando manejar es el tema es que esta mujer salió porque la detuvieron mal. Que fue, por ejemplo, el caso de Florence Cassens. No es igual. A ella se le liberó después de hacer una revisión y darse cuenta de que las pruebas no eran válidas. Son distintos juicios, hay que investigarlos, hay que meternos más en este tema. Pero ¿qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros? Estamos en @PMovimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. Miguel Ángel Quemain, vámonos a una pausa y regresamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Y ya son las 9 de la mañana con 6 minutos. Seguimos aquí en esta tercera hora de Primer Movimiento a través de TV UNAM, a través de Radio UNAM, tanto en el canal 120, en el 20.1, como en 96.1 de FM y el 860 de AM. Miguel Ángel Quemain, seguíamos hablando fuera del aire del tema de Nestora Salgado. Sí, Nestora Salgado, y justamente lo que señalabas, Luisa, es que esta verificación forma parte de los esfuerzos de confrontación, de verificación de portales como Verificado, Veraz.mx, sí, Animal Político, ¿no? que es importante. Bueno, es una investigación que han hecho todo un conjunto de reporteros, de periodistas profesionales en los archivos y en la documentación judicial que lo respalda, ¿no? Ahí está la información, consultémosla todos juntos, veamos cómo está en los diferentes portales. Como siempre hacemos esta invitación a verificar la información y gracias a ello tenemos este portal como Verificado 2018, donde están ahora sí que los hechos, cada quien tendrá una opinión y la opinión también es válida. Escríbanos a nuestras redes sociales, nos gusta muchísimo saber todo lo que piensan y venimos ahora nos acercamos a una conversación con Armando Bartra en la que vamos a agradecer mucho sus opiniones porque para hablar de cultura se va a poner bueno. Ahora sí que hagamos comunidad y vamos viendo cómo armamos entre todos. Vámonos a Poesía Necesaria, ya es momento, vamos para allá. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Miguel Ángel Quemain, es momento de Poesía Necesaria. Voy a leer justamente a una poeta de Jalisco, que es Carmen Villoro. Carmen Villoro celebra sus 60 años, que cumple este año, o que ya cumplió, no sé si en marzo, pero estará 60 años en este 2018. Ella es una editora, es una poeta, una ensayista, una traductora, ha publicado muchas cosas, ha publicado Que no se vaya el viento, Obra Negra, El tiempo alguna vez, Espiga antes del viento. Es una mujer muy importante en la cultura de Jalisco, editora de revistas, de publicaciones, una mujer de una enorme autoridad moral y bueno, de una autoridad artística también, sin duda. Publica Liquidámbar, un libro que se presenta el próximo viernes a las 7 de la noche en el Colegio de San Luis, en el Museo Francisco Cosío. Lo presenta Tomás Calvillo, que es un escritor de San Luis. Liquidámbar es un árbol, una fanerógama muy bonita de ornato mexicana, que es la clasificó Linneo como una platanácea, ¿no? Pero hay todo un conjunto de poemas y voy a leer Zona de Fumar y la voy a acompañar con esta canción de Ian Gillan, que es de Deep Purple, que es Humo en el agua. ¡Wow! Fumar, Zona de Fumar. El epígrafe es de César Luis Menotti, dice: el cigarro es la soledad que uno elige. Miro a esas mujeres que fuman sus cigarros como si hicieran el amor. Una de ellas desprende la cintilla de celofán con la gravedad de quien desabrocha un cinturón o desanuda una corbata. Otra acaricia con 3 dedos la lisura blanca anticipando un fuego conocido, queriendo retrasarlo. Hay la que lo detiene con los labios disfrutando su peso, su seca desnudez, y después lo humedece para volverlo propio. La primera lo absorbe hasta el abismo, se hace un poco de daño para sentir que existe. La segunda lo mira iluminarse y consume en secreto sus recuerdos. La tercera sacude la ceniza, mira el humo como quien se despide en una calle solitaria. Una lo apaga con pequeños golpes, sabe de espasmos. Otra lo tira al piso, lo tritura, y esa violencia la desquicia suavemente. La tercera lo deja consumirse porque no le gusta apresurar ningún desprendimiento. Parece que platican, desayunan en este restaurante, piden la cuenta, así como si nada, pero sus cuerpos habitan otra realidad, sus almas vibran, su soledad salvaje las denuncia.
Primer movimiento. Elecciones 2018. Mesa de análisis. Hace algunos días, representantes de los candidatos a la presidencia, el tema de cultura, plantearon sus propuestas en el Foro Reforma Cultural. Beatriz Paredes, Alejandra Fraustro, Raúl Padilla y Consuelo Sáizar coincidieron en ámbitos como la descentralización, realizar un rediseño de la Secretaría de Cultura, incrementar el presupuesto y mayores apoyos a los creadores, entre otros temas. Los 4 representantes también coincidieron en que el Estado debe garantizar la seguridad social y laboral de los creadores mexicanos. Algunos especialistas han señalado que existe un desinterés de los aspirantes presidenciales sobre la cultura, pues consideran que no debe ser una prioridad en sus plataformas electorales ni en sus propuestas. Es interesante, en el debate, por ejemplo, Miguel Ángel, de la Ciudad de México, sí se discutió el tema de la cultura por parte de varios candidatos. Ahora, el cómo se discutió, esa es otra historia, pero bueno, entre los candidatos a la presidencia y los candidatos a las distintas gobernaturas tendrá que discutirse este tema con urgencia. Sí, justamente ya está en la línea el doctor Armando Bartra, quien es uno de los promotores de una carta que el Observatorio Ciudadano de Coyoacán, nosotros, científicos y académicos, han hecho para tratar de entender toda esta perspectiva. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo entendemos estas propuestas que desarrollan en 9 puntos muy generales, pero que son el inicio de esta discusión? ¿Usted vio la discusión que hicieron los representantes de los candidatos? ¿Tienen una agenda propia? ¿Cómo es esta situación? Sí, bueno, en primer lugar, muy buenos días. Muy buenos días. Luisa, buenos días, Miguel Ángel, otra vez en el programa. Me da mucho gusto estar con ustedes y con este tema, el tema de la cultura y de la cultura y las próximas elecciones. Sí, creo que es un problema fundamental, creo que por fortuna es un tema que se está discutiendo, creo que es un tema que sobre el cual han tomado posición todos los candidatos en diferente grado, con diferente precisión, pero que podemos discutir, puesto que están definidas las líneas que aplicarían en caso de llegar a la presidencia, y algunos pensamos que independientemente de lo que digan los candidatos, independientemente de lo que digan los frentes, independientemente de lo que digan los partidos, quienes estamos en este asunto somos profesionales de algún modo de la cultura, vivimos de ello, es nuestro oficio, o todos los ciudadanos, ciudadanas que de alguna manera hacemos cultura, pues tenemos algo que decir, y este es el caso de esta declaración, de este comunicado, de un grupo de científicos, académicos y artistas sobre el tema de la cultura. Es importante hacer una lectura justo de este comunicado, lo compartiremos en nuestras redes sociales, pensando en justamente el derecho a la cultura o la cultura como un derecho mismo. Y con esta pregunta que a veces se hace uno de manera muy ingenua, pero que siempre es fundamental responder, doctor Armando Bartra, de la cultura, ¿qué es y cómo está? ¿Cuál es la salud, el estado de salud de la cultura en nuestro país? Si la cultura es todo lo que hacemos, en tanto nos humaniza, como ustedes señalan, ¿cómo está la cultura y qué es lo que se tiene que pedir? Pero sobre todo, ¿cómo llegamos a este punto? Bueno, ¿cómo llegamos a este punto? Sí. Sería una pregunta como para varios meses de estar repitiéndola en el programa. Llegamos a un punto, en efecto, un punto de asfixia, un punto de crisis que no es solamente económica, social o política, sino que es un decaimiento espiritual, moral, tiene que ver con los valores. Yo creo que los mexicanos nos sentimos sofocados, asfixiados, así como una crisis de ansiedad, ¿no? Como que nos falta la respiración, como que dormimos mal, y esto no se resuelve solo con crecimiento económico, no se resuelve solo con menos inequidad social, no se resuelve solo con una revitalización de la vida política, de la auténtica vida política del país. Se requiere algo más, y algo más tiene que ver con la cultura, entendiendo cultura en un sentido amplio, no lo que hacen algunos especialistas en la cultura o creadores privilegiados, sino lo que hacemos todos los días, en tanto que se nos vuelve creativo. Cultura es un guisado el día en que estamos inspirados y lo hacemos con verdadera creatividad. Cultura es el diseño de un vestuario, cultura es la manera de
formular consignas en una manifestación o de escribir un meme o un tweet. Cultura es todo en la medida en que hay creatividad en ello, y está decaída. Es vigorosa la cultura mexicana, es poderosa la cultura mexicana, toda la cultura popular, la cultura ancestral, la cultura nueva, vital de los jóvenes es poderosa, pero creo que está dolida, que está dañada, que está asfixiada, que está enferma en algún sentido, y esto es parte de lo que necesitamos revitalizar. Y esto significa que quienes hacemos cultura o formamos parte de la cultura o absorbemos cultura, tenemos una responsabilidad para con la coyuntura política del país. Quizás la definición de la que yo partiría por parte de este observatorio, que convoca a su vez a otros profesionales de la cultura o artesanos de la cultura, es entender la cultura en el sentido amplio. La cultura no es la actividad de algunos que hacen ciencia o que hacen arte o que hacen investigación, sino que la cultura es lo que hacemos todos. Uh-huh. Sin embargo, digamos, hay distintas áreas, digamos, hay aspectos de la cultura que afectan al medio ambiente, otros aspectos de la cultura que afectan el comercio, en fin. Sin embargo, bueno, referíamos en la entrada la reunión que los representantes de los candidatos a la presidencia en el tema de la cultura plantearon. Tenemos prácticamente este año, prácticamente se cumplen 30 años de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, un proyecto salinista que atrae sobre sí la atención de todo un conjunto de intelectuales que se reúnen alrededor de un piano en Los Pinos a cantar canciones de Consuelito Velázquez. Digamos que hay una parte que cuestiona mucho pues el sentido de la cultura, y que 30 años después tenemos una Secretaría de Cultura que del sexenio de Fox y el sexenio de Calderón fueron 12 años en las que mucha gente temía que actuaran como chivo en cristalería, como se dice coloquialmente, pero no. La cultura en sus instituciones parece ser indestructible en ese sentido, desde los ideales de Vasconcelos hasta nuestros días, en la que bienales de pintura, estamos en los ejes de los conciertos en el mundo, en el teatro pasa lo mismo. Tal vez en la literatura pase algo distinto, porque la literatura es más víctima de los del aparato comercial, editorial, pero hay toda una serie de ejes en el mundo. ¿Qué tenemos que reformar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que entender? Darle su carácter elitista. Tú acabas de decir que está vigorosa y creativa la cultura, pero yo no estoy viendo que esta cultura llegue realmente a destinatarios más amplios. A ver, la cultura no tiene por qué llegar a todo mundo. Un filósofo no tiene por qué gustarle un guiso de hormigas en un concurso culinario en el Valle de Mezquital. Sí. Y la señora que hizo el guiso de hormigas no tiene por qué leer el libro de ese filósofo, pero admitir que hay un mundo de la cultura que es un mundo vigoroso, poderoso, que es consumido por aquellos que a su vez producen cultura. Me lees y te leo, pues, que es una fórmula utilizada desde hace mucho por Elena Poniatowska para hablar de la retroalimentación del mundillo cultural. Sí. Probablemente esté vigorosa, pero yo diría que los libros que hoy se escriben debieran llegar a más lectores, que la música que hoy se escribe, popular o de mayor sofisticación, tendría que llegar a públicos más amplios y no únicamente a través de las tradicionales vías comerciales del espectáculo, que en general la pintura debiera salir de los museos, debiera salir de las galerías. No tenemos una verdadera retroalimentación. La cultura es una relación social. Quizás el caso de la pintura es el caso extremo. Las modalidades recientes de las artes plásticas, dije pintura, es un error, de las artes plásticas han llegado al punto en el que en realidad es una suerte de retroalimentación entre artistas. Buena parte del arte conceptual es absolutamente incomprensible para aquellos que no están en el circuito. Entonces creo que hay un problema serio de rebasar los espacios tradicionales de la cultura, cultura de élite, y llegar más lejos. Y al revés, a la inversa, es algo que sí se ha hecho, es algo que no está completamente ignorado, pero hay que potenciar la cultura popular. Es decir, la cultura es de ida y vuelta, nadie es puramente consumidor, nadie es puramente creador, todos somos productores, todos somos consumidores,
esta retroalimentación, creo, está dañada. Esa conversación la tuvimos en algún momento hace algunos años cuando, por ejemplo, el Museo MAC, el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, tuvo una exposición, digamos, provocadora y un cartel en la entrada donde decía hace falta más poesía, y sin embargo no compartían ningún poema para nadie los que iban caminando alrededor, y los espectadores decían gracias por decirme lo que me falta, pero por no darme nada más que hacerme sentir fuera de la cultura, ¿no? Eso fue como una de las críticas que se hicieron a este cartel, que también era una provocación a decir, bueno, aquí está el museo, entra y a ver qué te puedes encontrar. Están los dos juegos ahí, las dos opiniones son válidas. Lo cierto, hay un pasaje que me gustaría citar, Armando, justamente de este comunicado, que dice lo siguiente, dice, la cultura popular suplantada por los medios del espectáculo, las comunidades de investigación y creación que trabajamos en ambientes estamos trabajando en ambientes sofocantes. Además, en ciencia y arte hay cada vez más vocaciones femeninas, pero con menos oportunidades que los varones. Además de este tema de arte para los artistas, ¿qué pasa con las voces femeninas en los círculos de cultura? Mira, en todos, o sea, las vocaciones ya no pueden ser tan inhibidas como lo eran antes. Yo creo que las mujeres son tan dadas a la ciencia, a las ciencias duras o a las ciencias sociales o a la creación artística como cualquier otro. No hay en ello una diferenciación por géneros, pero sí hay una frustración de las inclinaciones posibles. Se le dice a la mujer que debe de tener cierto tipo de actividades que son las suyas, que son las propias, y que debe abstenerse de otras. Esto cada vez está funcionando menos en esta sociedad represiva, invisibilizadora, y cada vez, repito, comparto la idea de esta declaración, hay más vocaciones femeninas en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el caso de las ciencias llamadas duras, en el caso de la física, en el caso de las matemáticas, en el caso de las ingenierías, en el caso de la biología, muy notablemente. Sin embargo, a pesar de que hay muchos ingresos de jóvenes mujeres a la enseñanza superior en el ámbito de las ciencias, de todas las ciencias duras o blandas, en los cargos, en las funciones de dirección o en los niveles de doctorado son menores. Entonces hay un filtro, hay una expulsión progresiva de mujeres que no tienen las mismas posibilidades de ascender en su función, en su capacidad, en su valoración dentro de los ámbitos, repito, de las ciencias sociales o naturales y también del arte. Esto tiene que ver con una estructura anacrónica, antigua, y no se modificará de un día para otro, pero está ahí, es verdad. Sí, quizás es significativo, pero no es suficientemente significativo que Consuelo Sáizar, que Beatriz Paredes, que Alejandra Frausto sean mujeres. Es decir, que quienes han sido propuestas para hablar de la cultura por los candidatos sean mujeres, ¿no? Esto está bien, me parece muy bien, aunque no es suficiente con que así sea, sino que esto sería necesario que penetrara las estructuras, y no sucede así. Doctor Armando Bartra, ¿podemos hablar un poco de estos 11 puntos que sugieren justamente para modificar el panorama cultural? Sí. A ver, para empezar, el primero yo creo que habría que destacarlo. Venga. No estamos hablando de cultura en el sentido del arte, no estamos hablando de cultura en el sentido de la creación artística, estamos hablando de cultura en un sentido amplio, además de las actividades culturales que no son propias de especialistas, de los llamados artistas o científicos, pero estamos hablando también de la ciencia social, ciencia natural. Por eso el primero dice: fomento decidido a la ciencia básica y aplicada, impulso al desarrollo de tecnologías propias. Hay una cultura científica, hay una cultura que tiene que ver con el desarrollo de ciencia en sus aspectos básicos, en sus aspectos que no tienen un resultado práctico inmediato, pero que son fundamentales, y por otro lado en la creación de tecnologías, y esto en el caso del país está siendo inhibido. Hay cosas que yo conozco menos mal que otras, o mejor que otras quizás, en el ámbito de la cultura que tiene que ver con la actividad agropecuaria, con la actividad agrícola. Hay una cultura, hay una ciencia ahí, una ciencia básica y ciencia aplicada. México es un país que ha desarrollado conocimientos científicos en el ámbito de la agricultura, porque es un país con una agricultura importante.
En México se han producido, por ejemplo, semillas, variedades de semillas, grandes cantidades de variedades de semillas adecuadas a nuestros climas, adecuadas a nuestros gustos culinarios, adecuadas a la condición de nuestros campesinos. Estas semillas no se usan las de Monsanto, se usan las de DuPont, se usan las de Syngenta, se usan las de las transnacionales. Esto no debe ser, esto no puede ser. Hay una capacidad de crear nuestra propia tecnología. Es más, hay tecnologías ya creadas que nos están empleando. Estamos empleando tecnología importada que en algunos casos, estoy hablando del caso de las semillas, es inadecuada para las funciones que debe de cumplir en nuestro país. Esto es el primer punto, y es un punto que pues no adorna demasiado porque no se refiere al arte, no se refiere a la literatura, no se refiere a la pintura, sino en algo mucho más oscuro, mucho menos brillante, pero muy importante para el país. Importantísimo. Que es la producción de ciencia y tecnología. No hay un fomento serio a la ciencia y la tecnología. Los que están haciendo investigación sienten que la investigación no está siendo respaldada, o sienten que las inversiones en investigación no tienen suficiente continuidad, de modo que de pronto se interrumpen. Es decir, hay un debilitamiento, un sofocamiento de estos científicos duros, científicos que están creando tecnologías o que están haciendo investigación básica y que en México no tienen el respaldo que deberían tener. No hacemos patentes, no patentamos cosas, y no porque no haya creatividad, sino porque no hay un estímulo a que se genere y se consuma tecnología producida en el país y por lo tanto adecuada a las condiciones del país. Es el primero y quisiera reforzarlo. Los siguientes se refieren mucho más a los aspectos de la cultura como el arte, la recreación, etcétera. Uh-huh. Es interesante también observar, por ejemplo, que quedan muchas deudas para el Estado mexicano actual de reformar algunos de los aspectos fundamentales en la estructura de la Secretaría de Cultura, como por ejemplo el decreto de creación del INAH y el decreto de creación del Instituto Nacional de Bellas Artes. Los colocan en una situación compleja. El Instituto Nacional de Bellas Artes, aunque se lo propone episódicamente, no tiene un alcance nacional, pero tampoco el INAH. Digamos, gran parte del presupuesto se sostiene para la nómina, pero las zonas arqueológicas como las zonas forestales siguen ocupando gran parte del territorio nacional. Más del 70% de la superficie son zonas arqueológicas y tienen una cuestión local. Raúl Padilla proponía una cuestión interesante que yo no sé, en realidad es una cosa que habría que estudiar, el tema de las autonomías del local. No sé, la Compañía Nacional de Teatro, las exposiciones de distintos museos en la Ciudad de México, pero que son federales, trasladan sus espectáculos, sus trabajos al interior del país, y siempre son como teatros y museos ocupados por cosas que vienen de allá, de otra parte, y que el prejuicio, también hay un prejuicio del centralismo, alimenta ese desprecio también por lo que viene del DF. No es así cuando las cosas vienen de Nueva York o de Berlín o de París, pero ¿qué pasa con esas cuestiones jurídicas, el INAH y el INBA? ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, son varias cosas en la pregunta, que en realidad es una propuesta. Yo creo que sí, hay que reconstituir, hay que recrear las instituciones a partir de una ley de cultura, que es en realidad la que tenemos apenas un esbozo, a partir de una Secretaría de Cultura que fue creada de manera bastante insuficientemente creativa. Creo que los que se encuentran en el INAH o los que se encuentran en Bellas Artes defienden ciertas virtudes que encuentran en sus instituciones, y esto es legítimo. Cuando se requiere un replanteamiento, una reforma, una reestructuración institucional, el riesgo es que se tire al niño con el agua sucia, el riesgo es que se pierdan fortalezas que estas instituciones ya tienen. La gente que ha dado su vida en estas instituciones, y no me refiero a los que tienen puestos de dirección, sino a muchos trabajadores de base, quieren conservar las virtudes que encuentran en su trabajo, y esto está bien, y qué bien que defiendan sus espacios y su forma de trabajar y sus enfoques, pero sí se requiere una reestructuración, se requiere una visión más integral, sin que se rompan las autonomías relativas de las diferentes instituciones de cultura. Creo que sí se requiere un replanteamiento en términos también de la ley. Necesitamos una ley de cultura más completa y un reglamento satisfactorio. Necesitamos que la parte institucional que se refiere a las normas, a la normatividad, esté bien planteada, y de ahí una reestructuración general. Y esta reestructuración, igual que la reforma educativa, no puede hacerse a costa de los trabajadores
que ya lo son hoy de la cultura en Bellas Artes o en el INA. Es decir, los trabajadores de la cultura tienen que ser escuchados, y me refiero a todos, igual que los maestros tienen que ser escuchados en una reforma educativa. Y esta reforma, pues, en el ámbito de la cultura es un proceso, tendrá que ser un proceso. Y la última parte de la pregunta, que me parece muy importante, es que hay que, en efecto, debilitar o digamos, revertir el excesivo centralismo. No hay ninguna duda que en términos demográficos, en términos de concentración de las instituciones de cultura, de todo tipo, de educación superior, de investigación, de los museos, de las galerías, pues la capital del país, la Ciudad de México, la hoy Ciudad de México, concentra muchísimo. Esto hay que revertirlo, pero es un hecho, y entonces va a irradiar cultura en todas sus periferias, y esto está bien. No podemos considerar que toda cultura chilanga es en principio una cultura deleznable o una cultura imperialista, pero lo que no ha fluido con la misma fuerza es la cultura que viene de las comunidades, que viene de las regiones, que viene de los diferentes estados. Debiera haber una retroalimentación. Creo que lo que hay que fortalecer es este proceso, diríamos, de lo comunal hacia lo urbano, de la periferia hacia el centro, y no como hasta ahora de manera dominante del centro hacia la periferia. Por fortuna, y me consta porque bueno, vengo trabajando en el ámbito académico y de la investigación toda mi vida, son más de 50 años de algún tipo de experiencias. Hoy encontramos en los estados, en las entidades federativas, institutos de investigación, encontramos escuelas superiores de alta calidad, encontramos conocedores de los asuntos regionales y gente que aporta en la ciencia a nivel nacional en todos los estados de la República, pero sigue habiendo un centralismo cultural, como hay un centralismo político, como hay un centralismo económico que hay que revertir, y quizás el daño es mayor si vamos no a los niveles de las capitales de las entidades federativas, sino si nos vamos a los municipios, y a las comunidades. Creo que necesitamos empezar a pensar que las comunidades son generadoras de cultura, que en los municipios hay un caldero creador de cultura potencial, que ésta debe fluir y que en las entidades federativas también esto sucede. Si logramos esto, tendremos una cultura más participativa, la gente sentirá que no solo es receptora, que no solo es público, sino que es creadora también. En ese sentido, los planteamientos, el énfasis que pone Alejandra Frausto, la que ha sido propuesta como secretaria de Cultura por Andrés Manuel López Obrador, por el Frente de Juntos Hagamos Historia, me parece que es muy clara en el énfasis de lo comunitario, probablemente porque ella trabajó con comunidades indígenas, en educación, en formación, en desarrollo cultural, y tiene esta sensibilidad de quien ha trabajado fuera de la capital y de quien ha trabajado con comunidades campesinas, comunidades indígenas, en su caso en la montaña de Guerrero. Los artistas... No, por favor. Es que nos quedamos pensando, ¿qué pasaría, por ejemplo, doctor Armando Bartra, si no gana Morena? Que en este momento se lo preguntamos hasta el chatbot a Emi, y nos dijo que por 20 puntos. Pero ¿y si no? ¿Qué pasa con unas propuestas como estas? Porque tenemos 11 propuestas aquí, son muy interesantes, hay que consultarlas, a ver si en un momento más también podemos hablar del acceso universal a Internet, de la desprecarización del trabajo. Son importantes, pero se tendrían que planear quizá para todos los partidos y para todos los candidatos, o cómo le hacemos, porque están todas las posibilidades abiertas. Claro, qué curioso. La pregunta es, ¿qué pasa si no gana Morena? Es que el proyecto seguiría igual, tendrían la misma disposición de trabajar con lo que quiero decir es que hay un ambiente generalizado de que va a ganar Morena, y entonces ya la pregunta no es, bueno, vamos a ver quién gana, sino la pregunta es más bien, ¿qué pasa si no gana Morena? Claro. Bien, esto es un estado de ánimo, es una percepción, pero efectivamente, cuando los que estamos en un determinado gremio, en este caso los que trabajamos en el ámbito de la cultura profesionalmente, que de ello vivimos, que somos, diríamos, que es nuestro oficio, hacemos propuestas. Sí. No estamos planteando que lo que esperamos es de un nuevo gobierno, cualquiera que este sea, que las recoja y las lleve a la práctica. Lo que estamos diciendo es que esto es parte de nuestra lucha, que esto es parte de nuestra reivindicación, y que esto lo hemos venido reivindicando y haciendo en la medida de lo posible desde siempre, y que lo seguiremos haciendo.
Lo que esperaríamos ahora de un nuevo gobierno es que tuviera mayor sensibilidad, no solo en el discurso, sino en la propia práctica. No solo que haya mayores presupuestos, sino, por ejemplo, que estos no se ejerzan de la manera discrecional con que hoy sabemos que se ejercen. Por ejemplo, es un punto muy específico. Quienes están en el ámbito de la cultura saben que luego hay recursos, pero saben también que los recursos se ejercen de manera discrecional y con decisiones que vienen de arriba para abajo. Esto es algo que hay que rectificar. Nadie va a decir, ninguna representante de la política cultural de un candidato va a decir que nosotros vamos a ser más discrecionales todavía que en el pasado. Todo el mundo va a decir que no. Pero tenemos desconfianza porque tenemos una tradición de la administración de la cultura, de la discrecionalidad en el ejercicio de los presupuestos y en las decisiones. Otro punto importante, lo mencionaste hace un momento, el problema de la no basificación de los trabajadores de la cultura. Sí. No sé cómo están ustedes, porque son trabajadores de la cultura, pero conozco muchos compañeros, compañeras que trabajan, por ejemplo, en Bellas Artes, que les pagan cuando pueden y cuando quieren, que les pagan una miseria, que no tienen ningún tipo de derechos, que no tienen seguro, que no tienen vacaciones, y que les acaban de ofrecer hace unas semanas que pues si querían les iban a bajar el sueldo y las iban a contratar a través de outsourcing, y por fortuna no sucedió. Bueno, esto es algo que nadie va a decir que se va a seguir haciendo, que va a seguir siendo precario el trabajo cultural, pero necesitamos que alguien se tome en serio que hay que eliminar esta situación precaria de los trabajadores de la cultura, de modo tal que puedan ser más creativos, menos sofocados y más tranquilos en su oficio. Yo digo que todas estas cosas son cosas por las que habrá que luchar. Sí, hay que distinguir entre trabajadores de la cultura y artistas, digamos como científicos y asistentes de laboratorio, por ejemplo. No demasiado, pero bueno, pero digamos hay un sistema nacional de investigadores. Sí, claro. Que cada vez esteriliza más a los investigadores porque los pone por lo menos 2 meses de sus vidas a entregar informes, ¿no? Sí. Pero que ha sido una de las cuestiones de los que más se ha cuestionado con toda esta vigilancia de CONACYT alrededor de becas y apoyos, etcétera, ¿no? Pero en la parte de los artistas, ¿cómo distinguirlos? Muchos de ellos, por ejemplo, no tienen la oportunidad de tener algún otro tipo de trabajo porque pienso que muchos artistas hoy entre 40 y 60 años, por ejemplo, no concluyeron la licenciatura o no tienen posgrados, y la meritocracia obliga a tener como algunos grados para poder tener una quincena segura. Pero sin embargo tienen 35 exposiciones, 20 libros publicados, pero no tienen el título de licenciatura, pero tal vez han hecho más trabajo que un doctorado, por ejemplo, ¿no? Digamos, pensando en el número de páginas publicadas o en la trayectoria, ¿cómo distinguir eso? ¿Cómo darle seguro de gastos médicos mayores o una atención dedicada en la seguridad social? ¿Cómo pueden tener vacaciones? ¿Cómo pueden tener los mínimos satisfactores de bienestar? Claro. Bueno, primero discrepar de una parte de la argumentación, es la de que los grados académicos garantizan la seguridad en el empleo y la quincena es asegurada. No hay tal. Yo doy clases desde hace muchos años a compañeros que están estudiando licenciatura o algunos maestría y doctorado. Sí. Y una de las cosas que tenemos que comentar desde el principio es: no crean ustedes que una vez que tengan el título tienen garantizado la quincena. No crean ustedes que una vez que tengan el título de posgrado van a tener asegurado un empleo y un salario en lo que estudiaron. Lo más probable es que terminen ustedes manejando un Uber, es decir, no hay este acceso que antes había. Sí. Entonces necesitamos de alguna manera que en efecto la gente que tiene la capacidad y la oportunidad de desarrollar una actividad más sofisticada y con una formación mayor en un ámbito en el que sea, tenga la posibilidad de utilizar sus conocimientos, sus habilidades en aquello para lo que ha estudiado. Esto es algo que hay que resolver, y no es simplemente con políticas de entrenar únicamente a los técnicos que se requieren en la industria. Sí. Es otro problema. En el caso del arte, en el caso de la ciencia, sí, ciertamente necesitamos estimular a aquellos que son creativos, y un escritor no necesariamente es alguien que tiene una licenciatura o un posgrado, aunque últimamente los jóvenes, generalmente los que se dedican a la escritura,
han tenido la posibilidad de estudiar. Como todos, ha habido una apertura relativa. Bueno, los que conocemos, Armando, justamente eso es lo que eso es lo que se critica, ¿no? De este país, que solamente a los, entre comillas, elegidos se les puede leer, y ese es un gran problema. Así es. Bueno, entonces retiro lo dicho. No es verdad que la gente que hace literatura haya estudiado literatura o lo que fuere, o que la gente que hace artes plásticas, pintura, escultura, lo que fuere, arte conceptual, haya pasado por las academias. No es verdad. Hay mucha gente que escribe sin necesidad de tener estudios formales. Sí, creo que hay que darle seguridad, pero hay que darle seguridad no tanto en el sentido de no sé, de algún tipo de becas como las hay, o de estímulos como los hay. Yo creo que la sensación, a ver, yo escribo libros y tengo una institución que, si los libros los aprueba un comité, me los publica. Sí. Y me pagan un sueldo por trabajar en esa institución. Eso me da cierta estabilidad y cierta tranquilidad de que si yo tecleo un texto, pues va a aparecer en un impreso. Pero no garantizo que me lea nadie. Hay una pésima distribución de los libros. Hay un pésimo acceso a los libros de investigación. Entonces, lo que yo desearía no es que sea mejor retribuido mi trabajo intelectual. Lo que yo desearía es que hubiera mayor retroalimentación. Claro. Y creo que esto sucede en casi todos los ámbitos. Sentimos que nuestra retroalimentación es muy limitada. Por eso, algunos nos gusta dar clases, ser maestros. Podrías decir, yo preferiría quedarme en mi casa escribiendo libros, pero es bueno trabajar con jóvenes, porque están leyendo cosas y están criticando lo que leen, o están viendo pintura, o están visitando comunidades, o están trabajando en centros regionales. Esto creo que es lo que se requiere. Si los que hacen cine pudieran exhibirlo, pues probablemente no necesitarían estímulos, ni necesitarían becas una vez que ya su creatividad disminuye. Simplemente la pura recuperación a través de la taquilla le daría al cine mexicano la seguridad que hoy no tiene. Yo creo que lo que frustra a la gente de cine que yo conozco es que el cine mexicano se ve poco y se ve mal, que lo que frustra a la gente que hace literatura, no siempre profesionales de la literatura, es que no tienen forma de difundir. Allí ahora algunas posibilidades mucho mayores a través de las formas digitales, a través del internet. Entonces yo lo que diría no es que hay que asegurarles un futuro tranquilo a los creadores, investigadores o creadores artísticos, sino que hay que asegurarles o propiciarles una mayor interacción, una mayor retroalimentación. Y esto eventualmente nada más esto ya garantizaría cierta seguridad, cierta estabilidad. Hay una propuesta, estaba yo leyendo una entrevista con esta Alejandra Frausto, sí, que no sé si la hayan hecho, yo no lo recuerdo, otras de las candidatas a ser secretarias de Cultura, pero es lo que ella llama retribución social, que es que del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que apoya a ciertos creadores, estos beneficiarios puedan ser a su vez promotores, sí, y tutores o padrinos de colectivos que hacen cultura. Que si yo soy apoyado como artista plástico, pues yo me convierta también, en los ratos que mi vida me lo permita, a acompañar a una comunidad de trabajadores que quizás no han tenido mis oportunidades o que no han desarrollado la carrera que yo he desarrollado. Es decir, establecer una retroalimentación entre creadores, claro, entre creadores, diríamos, privilegiados o que ya tienen asegurados sus ingresos, y aquellos que no solo no tienen asegurados sus ingresos, sino que no tienen el acompañamiento necesario. Yo creo que este tipo de cosas es lo que habría que favorecer. Y es interesante, por ejemplo, en ediciones anteriores de las becas de la Secretaría de Cultura, antes lo que era el FONCA, estas becas tanto de jóvenes creadores, si no me equivoco, también del Sistema Nacional de Creadores, esta retribución social se realizaba de una manera interesante. Por ejemplo, a los jóvenes becarios se les mandaba a diferentes estados del país y decían, a ver, tú te me vas, no sé, a Jalisco, tú te vas a ir para acá, tú te vas a ir para allá, y vamos a dar cursos, vamos a dar pláticas, y
tenía un resultado muy favorable para las comunidades. Es un ejercicio que sin duda se tiene que, ahora sí que hay que crecer con ejercicios como estos. Así es. Hay muchas preguntas en redes sociales, doctor Armando Bartra, y una de ellas que llama mucho la atención, es que además creo que me la mandaron por mensaje porque ahora no sé dónde quedó, pero iba más o menos así como el futuro digno de los creadores, de los trabajadores de la cultura, también tiene que ser un futuro seguro. En estas propuestas que ustedes están realizando, se habla de la seguridad de los creadores como se tendría que hablar en nuestro país, por ejemplo, de la seguridad de periodistas, de la seguridad de personas que se exponen por expresar opiniones, que se exponen por expresar lo que ocurre en estas realidades de nuestro país, que vaya, los creadores lo hacen de una manera importante. Pues sí, no se me había ocurrido por ese lado, por el tema de la seguridad, que no es la seguridad en el empleo, que no es la seguridad en el ingreso, que no es la seguridad en la posibilidad de difundir la propia obra, sino que tiene que ver con la seguridad de la que todos padecemos, seamos o no creadores de cultura profesionales. No creo yo que el problema sea específico. Sí estoy convencido de que los periodistas, todos los periodistas, están en una trinchera que los hace particularmente víctimas de la violencia. Y esto, bueno, lo hemos documentado, se ha medido y es un problema gravísimo para el país. Sí. No creo, pero la verdad es que no lo veo, no me queda claro. Que sea el caso de los trabajadores de la cultura. Que sea el caso de los trabajadores del arte, no creo que sea así, pero en todo caso no pediría yo privilegios, es decir, si yo hago una exposición de pintura, pues que cuiden que no la vayan a rayar o que no se vayan a robar los cuadros o que no me vayan a perseguir en mi casa si no les gustó lo que pinté. No creo que este sea el caso, el problema mayor en este momento. El problema de la inseguridad tiene que ver, sí, creo, con una sensación de sofoco, con una sensación de angustia que hace que los públicos sean poco sensibles. Yo creo que estamos absorbiendo cultura de manera poco, como diría yo, poco vital, poco sonriente, poco alegre, porque no podemos mantener frente a la cultura una actitud distinta de la que mantenemos frente al resto de las cosas. Yo sé que hay literatura de evasión, yo no sé, supongo que en ciertos ámbitos del que ustedes participan, como yo participo, nos hemos vuelto lectores obsesivos de novelas policíacas. No solo porque las novelas policíacas pueden ser buenas o pueden ser malas, sino porque de algún modo, por más cruenta que sea, por más violenta que sea o sanguinaria que sea, es una literatura de evasión, es una manera de salir de la vida cotidiana hacia conflictos y tensiones que finalmente tienen una salida, una solución. Sí, yo creo que hay frente a la cultura actitudes de evasión. Con respecto a la literatura me parece bastante claro, probablemente con respecto a la música. No le quita valor a las obras que utilizamos para evadirnos, pero sí creo que todos estamos surgidos a ciertas horas del día de desconectarnos de las pésimas noticias que recibimos cotidianamente, y esa no es la mejor forma de relacionarnos con la cultura. También hay problemas, ciertamente, en términos de la cultura popular y de la inseguridad. Ahí sí creo que cierto tipo de festividades, que cierto tipo de celebraciones comunitarias están siendo cada vez más cruzadas por la presencia del narco. Que entonces, pues un baile de pueblo o el carnaval o la festividad del santo pueden enfrentar mucha más violencia que la violencia de unos cuantos borrachitos, que era lo tradicional, porque ahora estas sociedades están penetradas por el narco, y por lo tanto el narco penetra también las actividades festivas, las actividades culturales. Pero esto no creo que sea un problema que haya que atacarlo por sí mismo y defender las festividades tradicionales de la penetración del narco, cosa que es absolutamente imposible. Lo que hay que hacer es restaurar el tejido social. Entonces no creo que el problema de la inseguridad y de la violencia tenga una dimensión particularmente dirigida hacia los creadores.
Pues manos a la obra. A ver, los que quieren firmar, los que están interesados en sumarse a esta propuesta, doctor Armando Bartra, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde lo buscamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Dónde nos reunimos? ¿Qué se hace para plantear esta otra realidad, este otro proyecto? Bueno, a ver, quisiera enfatizar esto. No es una carta a Santa Claus, o sea, entendiendo por Santa Claus el que ustedes gusten. No es decirle, sí, ahora que llegues, por favor, haces todo esto, ¿sí? Sino es, bueno, pensamos algunos y otros piensan otras cosas y muchas faltan, que hay una serie de cosas que habría que hacer, sí, que hay una serie de aspectos que habría que enfatizar. Estamos dispuestos a trabajar en ello, estamos trabajando en ello, vamos a seguir trabajando en ello, pase lo que pase. Esperaríamos que este cambio de gobierno favoreciera este esfuerzo que de por sí estamos haciendo. ¿Cómo le hacemos en este momento para sumarnos a este esfuerzo? Esto no es algo que se vaya a publicar. De momento nadie tiene un quinto para sumarse a la colecta necesaria para pagar una página de un periódico. Entonces, de momento no sabemos que se vaya a publicar. Lo que sí ya está definido, aunque todavía no teníamos asegurados los espacios, es que el día 9 a las 11 de la mañana en el auditorio del SME, del sindicato, de lo que fuera, el Sindicato Mexicano de Electricistas, pues, que ha transitado por una serie de figuras, pero bueno, lo que es por todos conocido como el auditorio del SME, que está en Antonio Caso y Insurgentes, sí, a las 11 de la mañana, de 11 a 2 más o menos, nos reuniríamos los firmantes de este documento y los que quieran asistir, que no son firmantes, para escuchar algunas voces, para leer el documento, que es muy breve, y escuchar algunas voces de los diferentes ámbitos de la cultura, diciendo en unos minutos, en 3 o 4 minutos, lo que piensan sobre el tema. Sería una especie de pasarela, pues, de personajes, que algunos estarán en el ámbito del cine, otros en la literatura, otros en las ciencias duras, otros en el graffiti, otros en el tatuaje, otros en el breakdance o en lo que fuere, para decirnos qué esperan y qué piensan hacer en el futuro en relación con esta coyuntura electoral. Esto será, repito, en el auditorio del SME, Insurgentes de Antonio Caso, a las 11 de la mañana o a partir de las 11 de la mañana del día 9. Y bueno, ¿qué más sucederá? Pues depende de las adhesiones. La forma de, pues no sé cómo les llegó a ustedes, pero la gente estamos enviando por vía electrónica, por vía de correo electrónico, este documento, y pues lo pueden firmar también a través del correo electrónico. Estuvimos hackeando unos mails para encontrarla, hermano. Sí, sí, queda pendiente el tema del Tratado de Libre Comercio y el cine, pero pues ya será en otra ocasión, y esperemos que ese 9 de junio se discuta ampliamente. Pues nos gustaría mucho que estuvieran para estar ustedes. La invitación es a ustedes, a todos aquellos que trabajan en la radio y que trabajan, por lo tanto, en la cultura y no solo en la radio. Luisa, Miguel Ángel, pero también Juana Inés, y bueno, todos los que están en esa emisora que mucho escuchamos. Mil gracias. Doctor Armando Bartra, va un inmenso abrazo. Órale. Consultemos toda la información en redes sociales, se consulta desde @PMovimiento para los que están interesados. Nosotros nos despedimos ya, el programa se acabó y nos vamos con música, Miguel Ángel. Vamos a escuchar Icuna Princesa de Vile Palo. Gracias a todos los que hicieron posible la transmisión del día de hoy, a nuestros invitados, a todo el equipo de Radio UNAM, a todo el equipo de TV UNAM, a los que hacen comunidad con nosotros. Gracias, Miguel Ángel Quemain. Gracias Luisa Iglesias, gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Ruudun takaa tyttöni katsoo vain. Hän on naisista kaunein, minkä tiedän. Myös pienet rinnat prinsessallani siedän. Hattu on moitteeton ja hyvä myös ryhti vartaloon. Ruudun takaa tyttöni katsoo vain.
Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Sí.